El libro de la guerra de Karl von Clausewitz. El general prusiano Karl von Clausewitz, historiador especializado en temas bélicos y destacado profundizador del fenómeno de la guerra, nació en 1780 en Borgo, cerca de Magdeburgo, Alemania. Hijo de un miembro del ejército de Federico el Grande, ingresó muy joven en la carrera de soldado. En 1801 siguió los cursos de la Academia Militar de Berlín, bajo la dirección del general Gerhard von Scharnhorst, gran reorganizador del ejército prusiano. Después fue nombrado ayudante del campo del príncipe Augusto de Prusia, junto al cual sirvió en el infortunado encuentro con las tropas de Napoleón en Jena, 1806. Caído en poder de los franceses, permaneció prisionero hasta 1809. Tras recuperar la libertad, actuó como profesor de la misma Academia Militar berlinesa, donde había consolidado su experiencia, y con posterioridad asumió el cargo de jefe de sección del Ministerio de la Guerra alemán. En 1812 decidió formar parte del ejército ruso. Tan dramática iniciativa permite captar a las claras el concepto de la ética militar de Clausewitz que poseía, pues la confrontación con su propio país no constituía para él más que un recurso de valerse de la guerra para liberar a aquel del dominio francés. Federico Guillermo III se había visto obligado a someterse a la presión de Napoleón y Prusia se había convertido en aliada forzosa de Francia. Clausewitz alimentaba la esperanza de que el zar Alejandro I redimiría a su nación de la atadura napoleónica. Y esa expectativa fue la que le impulsó a ocupar el bando contrario a sus mismos compatriotas, con el fin de conseguir la anhelada liberación. En efecto, la batalla de Leipzig significó la extinción de la influencia francesa sobre Alemania, y él, tras escribir por encargo de otra gran personalidad militar prusiana, el mariscal de campo August von Genesau, el libro La campaña de 1813 hasta el armisticio, se incorporó de nuevo en 1814 al ejército prusiano, con el que pudo asistir a la batalla triunfal de Waterloo. De 1816 a 1830 ejerció la dirección de la Academia Militar de Berlín, la cual solo dejó para ocupar un cargo en el Estado Mayor alemán. Falleció en 1831 en Breslau, fulminado por el cólera, cuando contaba 51 años. Su obra de guerra, que le procuraría la fama, tuvo una publicación póstuma a instancia de su viuda. De la guerra comprende 8 libros, de los que la edición que se ofrece recoge íntegramente los 3 primeros. De los libros cuarto y quinto se incluye un resumen del contenido, mientras que del libro sexto, dedicado a la defensa, se reproducen los capítulos 1, 2, 3
y 26, y se hace lo propio con el libro séptimo, relativo al ataque, del que se incluye el capítulo 22, no sin dar siempre noticia de lo omitido. Finalmente, del libro octavo, siguiendo la misma pauta, se ofrece un concluyente capítulo sexto en sus dos partes. Se presenta de este modo la parte más esencial de la obra de Clausewitz, cuya influencia sobre la concepción de la guerra no solo constituyó la base del pensamiento militar alemán hasta la ascensión al poder del nacionalismo, sino que fue tenida en cuenta por un pensador marxista como Engels y luego por gerifaltes de la misma tendencia como Lenin o Mao Zedong en la delineación de su estrategia revolucionaria, no así por Stalin, quien como vencedor de la Wehrmacht no dudó en rebatirla tajantemente. Sin embargo, la vigencia de las doctrinas de Clausewitz no ha cesado de ponerse de manifiesto en los numerosos estudios especializados que se les han dedicado, en el hecho de que hayan contribuido a asentar los principios que conforman la teoría actual de la guerra. Prefacio del autor. Hoy en día, el hecho de que el concepto de ciencia no se resume de manera única y esencial en el sistema o método de enseñanza no requiere, sin duda, ser puesto en claro. En una primera impresión, en la presente exposición no se hallará ningún sistema y en vez de un método definitivo de enseñanza, no se pondrá en evidencia sino un cúmulo de materiales reunidos. La parte científica que le corresponde radica en la intención de poner para examen la esencia de los fenómenos que caracterizan la guerra, de demostrar de qué modo se vinculan con la naturaleza de las cosas. El autor no ha rehuido en todo caso establecer conclusiones filosóficas. Sin embargo, en el momento en que ha percibido que el hilo de su pensamiento se apartaba de su objetivo, ha preferido romperlo y relacionarlo más bien con los fenómenos que atañen a la experiencia, porque de la misma manera que ciertas plantas no producen fruto más que cuando no experimentan una sobrecarga excesiva, se requiere que las hojas y las flores teóricas de las artes prácticas no crezcan demasiado, sino más bien relacionarlas con la experiencia, que es un ámbito natural. Constituiría un error absoluto intentar servirse de los componentes químicos de un grano de trigo para estudiar la forma de una espiga. Más fácil resulta acudir a los campos para ver allí las espigas ya formadas. Jamás la investigación y la observación, la filosofía y la experiencia deben menospreciarse o excluirse mutuamente. Todas ellas encierran una garantía una para con la otra. Las proposiciones que se ofrecen en la presente obra y la estricta estructura de su necesidad interna tienen su fundamento en la experiencia o en el concepto mismo de la guerra, considerado
desde el punto de vista externo, como tal modo que no se ven privadas de base. Quizás no resulte imposible establecer una teoría sistemática de la guerra, pródiga en ideas y de gran altura, pero el hecho cierto es que hasta el presente todas cuantas disponemos se apartan muy lejos de ese objetivo, sin tomar en consideración el espíritu científico que las caracteriza. No constituyen más que un hatillo de trivialidades, lugares comunes y sandeces que pretenden ser coherentes y absolutas. De ello cabe hacerse una idea con la lectura del siguiente párrafo de un reglamento referido a casos de incendio debido a Lichtenberg. Comilla. Cuando una casa es presa del fuego, ante todo hay que tratar de proteger el muro derecho del edificio de la izquierda, porque si se intentara, por ejemplo, proteger el muro de la izquierda del edificio de la izquierda, el muro de la derecha de la propia casa se encontraría a la derecha del muro de la izquierda, y como el fuego está a la derecha de ese muro y del muro de la derecha, porque suponemos que la causa está situada a la izquierda del incendio, el muro de la derecha está más cerca del fuego que el de la izquierda, y el muro de la derecha de la casa podría ser destruido por el fuego si no fuese protegido antes de que el fuego alcance el muro de la izquierda, de que está protegido. En consecuencia, algo que no esté protegido podría ser destruido, y destruido más rápidamente que otra cosa, incluso aunque no estuviera protegido. Por lo tanto, es preciso abandonar aquel y proteger este. Para representarse la cosa, debemos notar además si la casa está a la derecha del incendio, es el muro de la izquierda, y si la casa está a la izquierda, es el muro de la derecha. Para no provocar el cansancio del lector, sin duda, hombre de espíritu, con la relación de otras paparruchadas como esta, y no restar sabor a lo que tenga de bueno, diluyéndoselo, el autor se ha inclinado a presentar como si de pequeños granos de metal puro se trataran las ideas que largos años de reflexión sobre la guerra, el trato con los hombres inteligentes que la conocían y un considerable número de experiencias personales han hecho nacer y han quedado fijadas en su ánimo. En este es el origen de los diferentes capítulos que forman este libro, cuya unidad podrá parecer débil, si bien confío en que no carecerán de cohesión interna. Tal vez no habrá que esperar mucho tiempo para ver cómo un espíritu superior al del autor sabe presentar el lugar de los granos dispersos en conjunto fundido y exento de toda aleación. Libro primero, sobre la naturaleza de la guerra, capítulo primero. ¿En qué consiste la guerra? Introducción. Nos proponemos considerar en primer lugar
los distintos elementos que conforman nuestro tema, luego las diversas partes o miembros que los componen y finalmente el todo en su íntima conexión. Es decir, iremos avanzando de lo simple a lo complejo, pero en la cuestión que nos ocupa más que en ninguna otra, será preciso comenzar con una referencia a la naturaleza del todo, ya que aquí, más que en otro lado, cuando se piensa en la parte, debe pensarse simultáneamente en el todo. Definición. No queremos comenzar con una definición altisonante y grave de la guerra, sino limitarnos a su esencia, el duelo. La guerra no es más que un duelo en una escala más amplia. Si quisiéramos concebir como una unidad los innumerables duelos residuales que la integran, podríamos representárnosla como los dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Su propósito siguiente es abatir al adversario e incapacitarlo para que no pueda proseguir con su resistencia. La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a atacar nuestra voluntad. Repetimos. La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. La fuerza, para enfrentarse a la fuerza, recurre a las creaciones del arte de la ciencia. Se acompañan estas de restricciones insignificantes que apenas merecen ser mencionadas, las cuales se imponen por sí mismas bajo el nombre de usos del derecho de gentes, pero que en realidad no debilitan su poder. La fuerza, es decir, la fuerza física, porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de la ley del Estado, constituye así el medio. Imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. Para estar seguros de alcanzar este objetivo, tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme constituye, por definición, el propósito específico de la acción militar. Reemplaza al objetivo y, en cierto sentido, prescinde de él como si no formara parte de la propia guerra. Caso extremo del uso de la fuerza. Muchos espíritus dados a la filantropía podrían fácilmente imaginar que existe una manera artística de desarmar o abatir al adversario sin un excesivo derramamiento de sangre, y que esto sería la verdadera tendencia del arte de la guerra. Se trata de una concepción falsa que debe ser rechazada, pese a todo lo agradable que pueda resultar. En temas tan peligrosos como es el de la guerra, las falsas ideas surgidas del sentimentalismo son precisamente las peores, siendo así que el uso de la fuerza física en su máxima extensión no excluye en modo alguno la cooperación de la inteligencia. El que se sirva de esta fuerza
sin miramiento ni recato ante el derramamiento de sangre, habrá de obtener ventaja sobre el adversario, siempre que éste no actúe del mismo modo. Así, cada uno justifica al adversario y cada cual impulsa al otro a adoptar medidas extremas, cuyo límite no es el otro que el contrapeso de la resistencia que le oponga el contrario. Forzosamente tenemos que darle al tema este enfoque, ya que tratar de ignorar como elemento constitutivo de la brutalidad porque despierta repugnancia significaría una tentativa inútil o algo peor. Si las guerras entre naciones civilizadas son presuntamente menos crueles y destructoras que las que enfrentan a unas no civilizadas, la razón estriba en la condición social de los estados considerados en sí mismos y en sus relaciones recíprocas. La guerra estalla, adquiere sus rasgos y limitaciones y se modifica de acuerdo con esa condición y sus circunstancias. Pero tales elementos no constituyen una parte de la guerra, sino que existen por sí mismos. En la filosofía de la guerra se puede introducir en absoluto un principio modificador sin acabar cayendo en el absurdo. En la filosofía de la guerra no se puede introducir en absoluto un principio modificador sin acabar cayendo en el absurdo. En las luchas entre los hombres intervienen en realidad los elementos dispares, el sentimiento hostil y la intención hostil. Hemos elegido el último de ellos como rasgo distintivo de nuestra definición porque es el más general. Es inconcebible que un odio salvaje, casi instintivo, exista sin una intención hostil, mientras que se dan casos de intenciones hostiles que no van acompañados de ninguna hostilidad. Hostilidad o por lo menos de ningún sentimiento hostil que predomine. Entre los seres salvajes prevalecen las intenciones de origen emocional. Entre los pueblos civilizados, las determinadas por la inteligencia. Pero tal diferencia no reside en la naturaleza intrínseca del salvajismo o de la civilización, sino de las circunstancias en que están inmersos, sus instituciones, etc. Por lo tanto, no existe indefectiblemente en todos los casos, pero prevalece en la mayoría de ellos. En una palabra, hasta las naciones más civilizadas pueden inflamarse con pasión en un odio recíproco. Vemos pues cuán lejos nos hallaríamos de la verdad si atribuyéramos la guerra entre hombres y civilizados a actos puramente racionales de sus gobiernos y si concibiésemos aquella como un acto libre de todo apasionamiento, de tal modo que en definitiva no tendría que ser necesaria la existencia física de los ejércitos, sino que bastaría una relación teórica entre ellos, o lo que podría ser una especie de álgebra de la acción. La teoría empezaba a orientarse en esta dirección cuando los acontecimientos de la última guerra nos hicieron ver un camino mejor.
Si la guerra constituye un acto de fuerza, las emociones están necesariamente implicadas en ella. Si las emociones no son las que dan origen a la guerra, esta ejerce, sin embargo, una acción de carácter mayor o menor sobre ellas. Y la intensidad de la reacción depende no del estado de la civilización, sino de la importancia y la permanencia de los intereses hostiles. Por lo tanto, si constatamos que los pueblos civilizados no liquidan con sus prisioneros, no saquean las ciudades, ni arrasan los campos, ello se debe a que la inteligencia desempeña un papel importante en la conducción de la guerra y les ha enseñado a aquellos a aplicar su fuerza recurriendo a medios más eficaces que los que pueden representar esas brutales manifestaciones del instinto. La invención de la pólvora y el perfeccionamiento constante de las armas de fuego muestran por sí mismos de manera suficientemente explícita que la necesidad inherente al concepto teórico de la guerra, la destrucción del adversario, no se ha visto en modo alguno debilitada o desviada por el avance de la civilización. Reiteramos pues nuestra afirmación: la guerra es un acto de fuerza y no hay un límite para su aplicación. Los adversarios se justifican uno al otro y esto redunda en acciones recíprocas llevadas por principio a su extremo. En esta, la primera acción recíproca que se nos presenta y el primer caso extremo con que nos encontramos. El objetivo es desarmar al enemigo. Hemos afirmado que el desarme del enemigo es el propósito de la acción militar y ahora conviene mostrar que esto es necesariamente así, por lo menos en teoría, para que al oponente se someta a nuestra voluntad. Debemos colocarlo en una tesitura más desventajosa que la que supone el sacrificio que le exigimos. Las desventajas de tal posición no tendrán que ser naturalmente transitorias, o al menos no tendrán que parecerlo, pues de lo contrario, el oponente tendería a esperar momentos favorables y se mostraría remiso a rendirse. Como resultado de la persistencia de la acción militar, toda modificación de su posición tiene que conducirlo, por lo menos teóricamente, a posiciones todavía menos ventajosas. La peor posición a la que puede ser conducido un beligerante es la del desarme completo. Por lo tanto, si hemos de obligar por medio de la acción militar al oponente a cumplir con nuestra voluntad, tenemos o bien que desarmarlo de hecho o bien colocarlo en tal posición que se sienta amenazado por la posibilidad que lo logremos. De ahí se desprende que el desarme o la destrucción del adversario, sea cual fuere la expresión que escojamos, debe consistir siempre el objetivo de la acción militar. Pero no cabe considerar la fuerza como la acción de una fuerza viva sobre una masa inerte.
el aguante absoluto no sería guerra en modo alguno, sino que es siempre el choque entre dos fuerzas vivas. En ese sentido, lo que hemos afirmado sobre el objetivo último de la acción militar es aplicable a uno y otro bando. De nuevo, nos hallamos aquí ante una acción recíproca. Mientras no haya derrotado a mi oponente, tengo que albergar el temor de que sea él quien pueda derrotarme. Por tanto, no soy ya dueño de mí mismo, sino que aquel me justifica al tiempo que yo lo justifico a él. Es esa la segunda acción recíproca que la conduce a un segundo extremo. Caso extremo de la aplicación de las fuerzas. Si queremos abatir a nuestro oponente, tenemos que regular nuestro esfuerzo de acuerdo con su poder de resistencia. Tal poder se pone de manifiesto como producto de dos factores indisolubles: la magnitud de los medios con que el oponente cuenta y la fuerza de su voluntad. Será posible calcular la magnitud de los medios de que dispone, ya que ésta se basa en números, aunque no del todo. Pero la fuerza de la voluntad se deja medir tan fácilmente y no en forma aproximada por la fortaleza del motivo que la impulsa. Si mediante esta apreciación lográramos calcular de manera razonablemente aproximada el poder de resistencia de nuestro oponente, podríamos regular nuestros esfuerzos de acuerdo con dicho cálculo y estar en disposición de intensificarlos para obtener una ventaja o bien extraer de ellos el máximo resultado posible. En caso de que nuestros medios no fueran suficientes como para asegurarnos esa ventaja. Pero nuestro oponente procederá del mismo modo y a tenor de ello se produce entre nosotros una nueva puja que desde el punto de vista de la teoría pura nos concede una vez más a un punto extremo de la tercera acción recíproca que se representa que presenta el tercer caso extremo con el que nos encontramos. Modificaciones en la práctica. En el ámbito abstracto de las concepciones puras, el pensamiento reflexivo no descansa hasta alcanzar el punto extremo, porque es con casos extremos con los que tiene que enfrentarse, con un conflicto de fuerzas libradas a sí mismas y que no obedecen a otra ley que la propia. Por lo tanto, si pretendemos deducir de la concepción puramente teórica de la guerra un propósito absoluto que podamos tener presente, así como los medios a poner en uso, estas acciones recíprocas mantenidas de forma continua nos conducirán a extremos que no serán más que un juego de la imaginación elaborado por el encadenamiento apenas entrevisto de sutilezas de la lógica. Si al ceñirnos estrechamente a lo absoluto pretendemos librarnos de una tacada de la totalidad de las dificultades y con rigor lógico insistimos en estar preparados para ofrecer en toda ocasión el máximo de resistencia
para aportar el máximo de esfuerzo, esa intención derivará en una simple norma carente de valor y sin aplicación en la práctica. Asimismo, en el supuesto también de que ese máximo de esfuerzo sea una cantidad absoluta fácilmente determinable, habremos de admitir, no obstante, que no resulta fácil que la mente humana se someta al dominio de esas elucubraciones. En muchos casos, el resultado redundaría en un derroche inútil de fuerza que se vería limitado por otros principios del arte de gobernar. Esto requeriría un esfuerzo desproporcionado en relación con el objetivo a fijar, devenido de imposible realización. Efectivamente, la voluntad del hombre no extrae nunca su fuerza de las sutilezas lógicas. Todo cambia de aspecto, empero, al pasar del mundo abstracto a la realidad. En la abstracción, todo permanecería supeditado al optimismo. Era preciso concebir que ambos campos no sólo se inclinarían por la perfección, sino también por lograr conseguirla. Sucede esto siempre en la práctica. Las condiciones para ello tendrían que ser las siguientes. 1. Que la guerra fuera un hecho totalmente aislado, que se produjera de improviso y sin conexión con la previa vida política. 2. Que el conflicto bélico dependiera de una decisión única o de varias decisiones simultáneas. 3. Que su decisión fuera definitiva y que la consecuente situación política no fuera tenida en cuenta ni influyera sobre ella. La guerra nunca constituye un hecho aislado. Al referirnos al primero de estos puntos, hemos de recordar que ninguno de los dos oponentes es para el otro un ente abstracto, ni aun considerándolo como factor de la capacidad de resistencia, que no depende de algo externo, o sea, de la voluntad. Tal indica lo que puede ser mañana. La guerra nunca estalla de improviso, ni su preparación tiene lugar en un instante. De ese modo, cada uno de los oponentes puede, en buena medida, formarse una opinión del otro por lo que éste realmente es y hace, y no por lo que teóricamente deberías ser y hacer. Sin embargo, debido a su imperfecta organización, el hombre suele mantenerse por debajo del nivel de la perfección absoluta, y así estas deficiencias inherentes a ambos bandos se convierten en un principio reductor. La guerra no consiste en un golpe insostenido. El segundo de los 3 puntos enumerados nos sugiere las observaciones que siguen. Si el resultado de la guerra dependiera de una decisión única o de varias decisiones tomadas simultáneamente, los preparativos para esa decisión o para esas decisiones diversas deberían ser llevados hasta el último extremo. Nunca podría recuperarse una oportunidad perdida. La sola norma que podría aportarnos el mundo real para los preparativos a efectuar sería, en el mejor de los casos, la medida de
los preparativos que lleva a cabo nuestro oponente, o lo que ellos alcanzarían, o lo que de ellos alcanzaríamos a conocer, y todo lo demás tendría que quedar de nuevo relegado al terreno de la abstracción. Si la decisión consistiera en varios actos sucesivos, cada uno de estos con las circunstancias que lo acompañan, podría suministrar una norma para los siguientes, y así el mundo real ocuparía el lugar del mundo abstracto, modificando de acuerdo con ello la tendencia hacia el extremo. Sin embargo, si toda guerra tuviese que limitarse indefectiblemente a una decisión única o a una serie de decisiones simultáneas, si los medios disponibles para la beligerancia fueran puestos en acción a un tiempo, pudieran serlo de este modo, una decisión adversa tendería a reducir estos medios, y de haber sido estos todos empleados o agotados en la primera decisión, no habría por qué pensar en que se produjera una segunda. Todas las acciones bélicas que se pudieran producirse después formarían en esencia parte de la primera y solo constituirían su persistencia. Pero tal como hemos visto en los preparativos para la guerra en el mundo real, ocupa el lugar de la idea abstracta y una medida real en lugar de un caso extremo hipotético. Cada uno de los oponentes, aunque no fuera por otra razón, que detendrá por tanto en su acción recíproca, alejado del esfuerzo máximo, y no pondrá en juego al mismo tiempo la totalidad de sus recursos. Sin embargo, la naturaleza misma de tales recursos y de su propio empleo torna imposible su entrada en acción simultánea. Estos recursos comprenden las fuerzas militares propiamente dichas, el país con su superficie y su población, y los aliados. El país con su superficie y su población no solo constituye una fuente de las fuerzas militares propiamente dichas, sino que es en sí mismo también una parte integrante de los factores que actúan en la guerra, aunque solo sea aquel que proporciona el teatro de las operaciones o tiene marcada influencia sobre él. Ahora bien, los recursos militares móviles pueden ser puestos en funcionamiento simultáneamente, pero esto no concierne a las fortalezas, los ríos, las montañas, los habitantes, etcétera. En una palabra, al país entero, a menos que éste sea tan pequeño que la primera acción bélica lo afecte totalmente. Además, la cooperación de los aliados no es algo que depende de la voluntad de los beligerantes, y con frecuencia resulta, por la misma naturaleza de las relaciones políticas, que no se hace efectiva sino con posterioridad cuando que no se hace efectiva sino con posterioridad cuando de lo que se trata es restablecer el equilibrio de fuerzas alterado. Más adelante intentaremos explicar con todo detalle que esta parte de los medios de resistencia no puede ser puesta en acción a un tiempo Más adelante intentaremos explicar con todo detalle que esta parte de los medios de resistencia que no puede ser puesta en acción
a un tiempo es en muchos casos una parte del total mucho más grande de lo que podría pensarse y que por lo tanto es capaz de restablecer el equilibrio de fuerzas, aun cuando la primera decisión se haya producido con gran violencia y aquel haya sido alterado seriamente. Por ahora bastará con dejar sentado que resulta contrario a la naturaleza de la guerra el que todos los recursos entren en juego al mismo tiempo. Esto en sí mismo no tendrá que ser motivo para disminuir la intensidad de los esfuerzos en la toma de decisión de las acciones iniciales, ya que en un comienzo desfavorable significa una desventaja a la cual nadie querría exponerse por propia voluntad, dado que si bien la primera decisión es seguida por otras, mientras más decisiva resulte aquella, mayor será su influencia sobre las que sigan. Pero el hombre suele eludir el esfuerzo excesivo amparándose en la posibilidad de que se produzca una decisión subsiguiente y por lo tanto no concreta si pone en acción todos sus recursos a efectos de la primera decisión en la medida en que hubiera podido hacerlo de no mediar aquella circunstancia. Lo que uno de los oponentes no hace por debilidad se convierte para el otro en base real y motivo para reducir sus propios esfuerzos, y así de resultas de esta acción recíproca, la tendencia hacia el caso extremo conduce una vez más a efectuar un esfuerzo limitado. Pausamos aquí para continuar en el título siguiente. La guerra en su resultado no es nunca algo absoluto. Aquí pausamos.